Saludos cordiales, mi nombre es Steve Rafael Chagya Valladares y doy la bienvenida a la cláusula de comportamiento organizacional de la carrera de Gestión del Talento Humano de la Universidad Estatal de Bolívar. El día de hoy hablaré sobre la cultura organizacional y un contexto cultural. Empezaremos con una pequeña introducción sobre lo que es la cultura organizacional. Esto es como un tipo de organización en que cada cultura tiene su dote de reconocer en cada organización. Esto es como una forma en la que nuestros componentes, tanto materiales y simbológicos, se incluyen en un entorno laboral y también nos puede ayudar a que nuestro clima y las demás extensiones de la cultura nos podamos un poco a la comodidad de nuestro desempeño para llegar a un punto de éxito. De esta manera se habla de una dirección en la cual se debe ser complementada, se debe tener un tipo de gestión tanto de valores como de comportamientos y también tener un tipo de confianza en el cual la organización se pueda sentir cómoda y segura y también velando por la comodidad, la confianza y la seguridad del colaborador. Esto es un tipo de materia que es poco holístico, en el cual la cultura se ve convertida pues en un tema de adecuada actualidad. Como por ejemplo la cultura, esto significa que tiene que tener una estrategia en lo cual no existe una definición estándar, sino que ya tenemos algo precisamente adecuado a este tipo de culturas o a este tipo de expresiones. Mayormente por partes, esto se especializa tanto en lo que es la historia, tanto en lo que es la historia, los valores y también los símbolos de un conjunto en el cual nosotros podemos basarnos para que nosotros podamos recrear o crear unas formas naturales de cultura organizacional. Esto también se basa en un contexto organizacional o un contexto cultural en el cual nosotros podemos basarnos para que la organización no se deforme tanto en lo que es la selección tanto de culturas como de organización. Tenemos también lo que es la distinción, esto entre la cultura nacional y la cultura organizacional. Eso es un papel en el que se debe desempeñar el país en cada momento, en el donde no obstante se debe considerar que hay una gran influencia de la cultura y de la nacionalidad que representa fenómenos tanto naturales sociológicos, perdón. Entonces, esto se desempeña en un tipo de valores naturales muy diferentes al que nosotros estamos acostumbrados, naturalmente como ciudadanos o como sociedad común. En esto, la cultura local es un papel que más que todo se imprime en ciertos rasgos como comunes como todas las organizaciones, cuya actividad se desarrolla en los sistemas públicos o los sistemas privados, que son muy importantes, ya que con esto se fomenta la creatividad o la necesidad de un empleo, la necesidad de nosotros poder tener un ascenso o un aprendizaje mucho más adecuado para nosotros desarrollarnos en el ámbito empresarial como colaboradores o incluso también como personas que querramos colaborar para la sociedad y un cambio que querramos ver un poco más allá futuramente. Vamos a realizar un pequeño análisis a profundidad, que podamos crear un conjunto en el cual las cualidades particulares de cada uno de los tipos de organización o tipos de colaboradores que las empresas están necesitando, que las empresas necesitan o que las empresas requieren de esto, son medianas sostenibles con propios distintivos rasgos culturales, así como por ejemplo como el tiempo libre, que lo hace que aquellos trabajadores den un aspecto más valorado a cada personal. Por ejemplo, nosotros tenemos en cada organización personas que están encargadas del manejo, de la distribución o del orden
en cual las personas que nos colaboran en nuestra organización este, se vean como que administradas de forma correcta para tener un orden importante que ayude a la comunidad organizacional. Esto se basa en 6 puntos muy claves, cortos, como son los comportamientos observados. ¿Qué son los comportamientos observados? Esto es una forma en la que nosotros podamos regular tanto la relación con empleados y empleadores o con los demás directivos, entre compañeros, para que nosotros podamos tener una referencia a la conducta. Como por ejemplo, nosotros podemos decir que un trabajador está específicamente realizando un papel muy fundamental, está realizando el trabajo excelente. Nosotros podemos hacer referencia a que podamos hablar con nuestros superiores claramente para que nos puedan dar una oportunidad de que esos empleados puedan recibir un ascenso. Claramente está cuando nosotros hagamos referencia mediante observación, mediante posiblemente encuestas, posiblemente entrevistas, estudios psicológicos o más que todo con evaluaciones del desempeño que comúnmente y también es importante que se realice en las organizaciones. Vamos con normas. En la organización, en la cultura organizacional, en el comportamiento organizacional, en la cultura organizacional, en el contexto cultural, las normas desarrollan un grupo de trabajo entre personas, entre colaboradores, que puedan seguir un proceso y este proceso siempre se va a basar en cómo nosotros podamos llevar al éxito a una organización o cómo nosotros podamos comportarnos siguiendo las normas que nos explica y que nos requiere la organización. Vamos con los valores dominantes. En cada organización nosotros tenemos un tipo de volvamos a repetir, normas de comportamiento, en lo cual en esas normas de comportamiento llevan valores. En estos valores dominantes en la mayoría de las organizaciones, en la mayoría de las empresas públicas, privadas, lo que se requiere siempre va a ser la responsabilidad, puntualidad, creatividad, incluso el respeto y la inclusión, muchos valores en los cuales el trabajador, el empleado, el empleador, incluso las personas que nos están ayudando con un puesto más arriba, incluso las personas con las que nos colaboraron para que nosotros podamos tener una oportunidad de empleo, pueda ser un poco más útil. En lo que esta empresa ve que nosotros tengamos valores predominantes para que nosotros podamos seguir con la apertura o con la continuidad en esta organización. La filosofía en estos aspectos es muy importante, ya que nosotros podemos tener bastantes ideologías y bastantes opiniones. Nosotros tenemos bastantes puntos de vista en los cuales nosotros podemos tener diferentes opiniones, diferentes ideas a los compañeros, a los empleados o incluso a los empleadores. Las reglas del juego. Vulgarmente se conoce como reglas de juego a las reglas, normas que la propia organización pone para que los empleados puedan tener un tipo de comportamiento muy clave, porque si es que nosotros no podemos seguir esas reglas, no podemos seguir con la continuidad en la organización. Es un poco complicado, ya que con esto se puede decir que la mayoría de las personas no cumple con las reglas. La mayoría de las personas tiene un aspecto, una filosofía, un pensamiento muy diferente al resto. Y a veces las reglas que se pactan no son de total gusto para este tipo de personas. Por eso nosotros debemos hacer un estudio, realizar encuestas, incluso un tipo de evaluación. A continuación vamos a seguir con lo que es el entorno o clima en el cual una empresa establece para la distribución física de los miembros. Esto es un papel fundamental para lo que debe cumplir el trabajo los gestores de talento humano, el departamento de talento humano. Nosotros debemos verificar, estudiar al empleado
para que nosotros podamos dirigirles a ciertos lugares que la empresa lo necesita o donde él se pueda sentir cómodo, ya que con esto no podemos decir que le vamos a colocar en un lugar de donde no se va a desempeñar, porque esto le va a causar tantos problemas, nos va a causar problemas a nosotros y va a haber pérdidas económicas en lo que es la organización. A mayor peligro cuando se trata de entender los alcances de los diferentes puntos que acabo de explicar, son como demasiados conceptos culturales. Es tentador que nosotros podamos ver mucho más allá de un tiempo válido, sino que también debemos que afirmar que las culturas organizacionales tenemos la manera en lo que, cómo y de qué hacer las cosas, siempre con un conjunto de ritos o rituales, como se quiere predominar la existencia de la organización. Hablando en términos generales, esta cultura es compuesta por las Hablando de esto como términos generales, la cultura está siempre compuesta con las interpretaciones en los cuales nosotros podamos definirles tanto en grupos, equipos o personas individuales en este mundo que los rodea. Estas actividades son las que se pueden ver reflejadas tanto interactuándose como comparándose o como compartiéndose para que esto sea un trabajo colectivo, un trabajo entre culturas que sea necesariamente colectivo para que nosotros podamos integrar un programa mental en el que nosotros podamos estudiar, en el que nosotros podamos incluso tener un poco más de conocimiento de cómo son las personas que nosotros podemos contratar o las personas que nosotros hayamos elegido para que la organización pueda cumplir con sus objetivos. A continuación nosotros como que podemos entender que en cada organización puede tener bastantes subsistemas como que son muy complejos para que ejerzan considerablemente las influencias sobre su composición, tanto en la actividad como la que se conforma en los instrumentos en los cuales nosotros estemos implementando para las evaluaciones, junto con los consumos de los estatutos, con los consumos de las normas o los supuestos subyacentes, ideas y valores, con lo que en las creencias institucionalistas estemos nosotros basándonos para que nosotros podamos tener un frente a los desafíos y a las amenazas en los cuales las oportunidades de estos estén muy pendientes en la cultura organizacional. Más que todo, lo único y fuerte conjunto de convicción es como que fueran compartidas para que sus miembros den una diferente manera en lo que es la colectividad, tanto de los integrantes de la organización o como de las personas que nosotros estemos dispuestos a contratar. La cultura también se puede basar en un tema de interrelaciones. Estos son personas en las cuales utilizamos tecnologías tanto para evaluaciones organizacionales como dando un tipo de resultados a la organización para que las personas en sus valores y en sus complejos como personas culturales o personas que tienen cultura organizacional o cultura o tienen un tipo de contexto cultural muy diferente a la que nosotros estamos, estemos un poco como que comúnmente viéndolas muy seguidos. Entonces esto que cada persona ingresa a una organización, nosotros tenemos que tener un tipo de evaluación tanto de desempeño cultural, étnico, en el cual nosotros podamos basarnos para que la organización se evite problemas tanto de bullying organizacional o comúnmente, como se dice, discriminación o racismo en la máxima expresión de la palabra. Para entender estos procesos nosotros podemos tener una formación de cultura organizacional. Es fundamental que nosotros como gestores de talento humano, como departamento de talento humano, debemos tener un tipo de culturalización. Tenemos que tener un tipo de educación en lo que nosotros la cultura le veamos como algo muy común. Las diferentes culturas, las diferentes etnias o las diferentes formas de pensar que sean espontáneas para nosotros, que no sean particularmente extrañas para nosotros, sino que debemos acostumbrarnos a que esto sea comúnmente visible en tantas organizaciones o socialmente hablándoles como por ejemplo nosotros podamos caminar por la calle, nosotros no podemos discriminar o tener un tipo de discriminación cultural hacia lo que ellos estén expresando hacia nosotros o hacia el público en general.
Esto también consiste en las normas, tanto las fórmulas como las maneras de explicar o las maneras explícitas en las organizaciones. Esto tiene un contexto jurídico, ya que cada cultura, cada movimiento cultural, cada persona con diferente cultura, cada persona con un pensamiento muy diferente, tiene igual sus derechos. Incluso pueden ser por personas que nosotros comúnmente le discriminamos, podamos tener un tipo de castigo jurídico o con el Estado, porque esto es un tema muy complicado si es que nosotros podemos violar ciertas maneras de expresarnos o de demostrar corporalmente o verbalmente un tipo de incomodidad hacia otras personas y hacia otras culturas. Vamos con el significado de comprensión y sentido compartido. Esto en sus normas básicas son valores comunes que son diferentes modos al describir lo que es la cultura organizacional. Lo que se puede hablar de cultura se hace realidad como hacemos referencia a los modelos, tanto como la comprensión que nos permite nosotros tener más entendimiento hacia otras culturas, o como las acciones y los objetivos en los cuales nosotros podamos expresarnos o podamos tener cierta expresión para nosotros hacer un propio comportamiento hacia las demás personas. Esto siempre se habla de comodidad tanto organizacional, social, porque nosotros debemos hacer sentir que las personas estén en un tipo de comportamiento en el cual se vea que están cómodos, valga la redundancia. Vamos con unos elementos que son de un sistema cultural. Esto que es más cognitivo, que interpreta las formas de simbólicas en los cuales la expresión y los estándares son valoritarios, en los que estos últimos son mencionados a la vez, como por ejemplo los estándares o la apreciación. Para que esto siempre ocurra como una solución de los problemas prácticos morales, para que cada uno y los cuales cuenten con una comprensión vigente a un conjunto de normativas orientándose a lo organizacional. Vamos a hablar sobre la cultura empresarial, lo que es un tipo de reconocimiento a un desarrollo de la cultura. Específicamente vamos a hablar de un autor que en específico se nombra Chain. Este fue un modelo de presunción en el cual las normas básicas son inventadas y descubiertas y desarrolladas por un cierto grupo de personas, dado al imprevisto, más que todo de enfrentarse con problemas o subproblemas en los cuales estén basados externamente o internamente lo que es la organización. Estos nuevos miembros son como modo correcto de percibir a que nosotros podamos acomodarnos a un tipo de cultura o un tipo de contexto cultural en que nosotros podamos hacer sentir más cómodas a otras personas. De acuerdo con Chain, este término cultural se debería reservar a que los demás niveles, a que las presunciones básicas y a que las creencias se compartan con los demás miembros o con los demás colaboradores. Incluso en la sociedad nosotros podemos compartir, podemos crear campañas publicitarias en las cuales nosotros podamos hacer acreedores a que incentivamos a la mayoría de las personas a no vernos como una sola cultura, sino que estamos rodeados de diferentes culturas. En el ámbito empresarial, nosotros tenemos diferentes culturas, incluso tenemos personas con discapacidad que se ha definido vulgarmente como una cultura de alto impacto, ya que ellos son los que tienen más prioridades de tener una oportunidad tanto básica, que es el trabajo, con cierto grado de discapacidad obviamente, sino que también nosotros podemos comprender y resolver los conflictos en los cuales ellos o las personas naturales en las que se puedan encontrar. Esto también nosotros basémonos que es un aprendizaje que comúnmente se aprende desde tanto los hogares o como las universidades nos han ido inculcando. Incluso nos han ayudado para que nosotros podamos comprender mucho más a fondo sobre lo que es este tipo de cambios culturales en las organizaciones o los contextos que tenemos sobre una cultura o sobre las diferentes culturas en general.
Bueno, como conclusión, yo lo único que tengo que decir es que el comportamiento organizacional nos ayuda a que esto de la cultura, tanto como un contexto o como una organización cultural, sea muy importante, ya que nosotros debemos tener muy en cuenta tanto en evaluaciones de desempeño o en evaluaciones tanto de comportamiento de los empleados, ya que esto nos va a servir de mucho para que nosotros podamos desenvolvernos bien tanto en nuestro trabajo o también podemos desenvolvernos tanto con otras personas para que nosotros podamos ayudarles en ciertos conflictos que tengan, para que se cree en el entorno empresarial o en el entorno organizacional, se cree un tipo de experiencia o un tipo de vida sana entre los colaboradores. Bueno, muchas gracias por mirarme y escucharme. Espero que este contenido haya sido de mucha ayuda y conmigo será hasta una próxima oportunidad.